Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Ñustes y hoy les vengo a exponer las instituciones nacionales encargadas de proteger los derechos humanos. Bueno, en esta vamos a hablar de las principales instituciones, como dice ahí, la cual son encargadas de proteger los derechos humanos y nacionalmente. Bueno, la primera que vamos a hablar es de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, ella tiene como finalidad la protección de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas frente a actos, amenazas, acciones ilegales, entre otras. Entre la Defensoría del Pueblo cuenta con 4 direcciones nacionales, los cuales cubren todas las áreas para la protección de los derechos humanos. La primera es la de recursos y acciones judiciales. Esta se ocupa en ejercer y coordinar los recursos y las acciones para la defensa de los derechos humanos. La Defensoría Pública. La Defensoría Pública se encarga de proporcionar un abogado a las personas de bajos recursos o por cualquier situación de carácter social que no pueda contratar un abogado de confianza. Luego vamos con la atención y trámite de quejas. La atención y trámite de quejas se encarga de, básicamente como su nombre lo dice, recibir las quejas de amenazas o de crímenes, y estas van a la Defensoría del Pueblo. Luego está la promoción y divulgación de los derechos humanos. Esta básicamente es para la divulgación y la enseñanza de los derechos humanos hacia las otras personas, ya sean niños, jóvenes y adultos o de la tercera edad. Bueno, luego vamos a hablar de las personerías municipales. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Ñustes y hoy les vengo a exponer las instituciones nacionales encargadas de proteger los derechos humanos. Bueno, primero vamos a hablar de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene como finalidad proteger los derechos humanos y las libertades de ellos y protegerlos de frente a actos, amenazas, frente a actos malos, amenazas, acciones ilegales, entre otros. Bueno, la Defensoría del Pueblo cuenta con 4 direcciones nacionales, las cuales cubren todas las tareas para la protección de derechos humanos. La primera es la de recursos accionales y judiciales. Esta se ocupa en ejercer y coordinar los recursos y las acciones para la defensoría de los derechos humanos. La otra es la atención y trámite de quejas. Esta recibe los casos y las solicitudes de amenaza o incumplimiento de derechos, y esta llega a la Defensoría del Pueblo. Luego vamos con la Defensoría Pública. La Defensoría Nacional, la Dirección Nacional de Defensoría Pública se encarga de proporcionar a un abogado a las personas de bajos recursos o por cualquier circunstancia de situación de carácter social que no pueda contratar un abogado de mayor confianza. Y la última es la promoción y la divulgación de derechos humanos. Esta le corresponde ejercer la acción de divulgar, bueno, como dice ahí, de divulgar y enseñar los derechos humanos, ya sea a niños, jóvenes, adultos o de la tercera edad.
A continuación, vamos a hablar de las personerías municipales. Las personerías municipales se encargan de hacer el seguimiento o la vigilancia a las alcaldías y a los entes descentralizados. ¿Cómo así? Bueno, esto básicamente le hace un seguimiento si, por ejemplo, alguna acción del gobierno que dice, bueno, vamos a regalarle comida a estos de estrato tal y tal, y si no lo cumplen, pues le hacen un seguimiento para ver si es verdad o si no. Luego está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad la cual trabaja por la prevención y la integridad de los niños, jóvenes, adultos y familias, y también de la primera infancia. Luego está la Consejería Presidencial. La Consejería Presidencial es el encargado de las entidades competentes, territoriales o del orden nacional para que éstas ejecuten correctamente las políticas y proyectos o actividades, entre otros. Luego está la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la cual vela por el cumplimiento de la Constitución Política de 1991. Y luego está la última, que es la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación se encarga de velar por la realización correcta de los servidores públicos. Bueno, luego de estos, estas son son unas entidades nacionales las cuales protegen los derechos humanos. Y ahora les voy a dar como ejemplo unas entidades internacionales las cuales también buscan proteger los derechos humanos. Unos dos ejemplos son la ONU y el OEA. Gracias.